Oh! Oh, he got fucked. Oh! Fuck yeah! Who's got the power? We got the power. What kind of power? People power. Trump, escucha, estamos en la lucha. Trump, escucha, estamos en la lucha. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en el regreso de Donald Trump y bueno, como pues hemos visto al comenzar este programa, estamos viendo pues imágenes de lo que pasó este fin de semana en Los Ángeles, California, pues una serie de manifestaciones pues muy justas, pues la gente salió a manifestarse por todas estas medidas que está haciendo Estados Unidos. Sin embargo, pues fueron reprimidas y también hubo violencia, hubo provocaciones. Pero para ello, bueno, vamos este día a hablar, estamos muy contentos de tener a dos investigadoras pues de mucha relevancia y que, bueno, pues analizan estos temas. Está con nosotros Ruth Dávila, ella es investigadora del CIDE, ella es del Centro de Estudios Multidisciplinarios del CIDE, del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas. Gracias, Ruth, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Berta, también a la profesora Patricia, que hoy vamos a estar juntas. Me da mucho gusto y, por supuesto, saludos a toda tu audiencia. Pues así está con nosotros Patti Escamilla. Patti Escamilla ya ha estado también en otras ocasiones, igual que Ruth, y es investigadora y profesora emérita del Centro Perry de Estudios de la Defensa Hemisférica en Washington, D.C. Y bueno, pues ahora está como consultora e investigadora independiente y nos da mucho gusto que estés con nosotros, Patti. Gracias, es un placer estar aquí en este día que tenemos unos temas, pero súper Sí. importantes, ¿no? Sí, definitivamente, bueno, pues lo que pasó en Washington, perdón, lo que pasó en Los Ángeles este fin de semana, pues nos dice hacia dónde van los próximos meses, los próximos años con esta política trumpista que, bueno, pues está exacerbando pues los ánimos y la violencia y pues de pronto también hubo provocaciones y también esto de cara a la visita. A una visita importante que va a suceder en México entre las autoridades de Estados Unidos y de México. Pero bueno, vamos a ver qué nos dicen, cómo vieron las cosas, qué opinan acerca de, bueno, esta situación. La gente salió a protestar, pero había un antecedente. Las medidas cada vez se van recrudeciendo más y también ha sido un poco mal tomada esta postura de la presidenta Claudia Sheinbaum cuando dijo que pues había que salir a defenderse, pero bueno, pues esto fue también pues trastocado, está haciendo un debate en las redes. ¿Qué nos pueden decir? Pues yo quisiera decir que el mensaje de la presidenta Sheinbaum en realidad fue mal entendido. Ella no dijo que había que salir a tratar de evitar las redadas. Ella habló principalmente de que se hiciera una labor que es tradicional en el sistema político estadounidense y que es básicamente una forma de cabildeo para tratar de que se repensara el impuesto a las remesas. Eso era lo principal que ella estaba diciendo. Y ya que empezaron las redadas, en el caso de Los Ángeles, el cónsul Carlos González Gutiérrez, que por cierto estudiamos juntos allá en Los Ángeles, pero Carlos González Gutiérrez, que es el cónsul general en Los Ángeles, salió a tratar de aconsejar a los mexicanos que estaban en Los Ángeles de cómo protegerse para que no los fueran a arrestar y a capturar y a deportar. Les dijo simplemente que tenían el derecho constitucional de no hablar
Si no hablaban inglés, sobre todo, podían quedarse callados, no tenían que hablar, tenían que, podían comunicarse al consulado para buscar ayuda legal y una serie de medidas, pero nunca, nunca la presidenta Sheinbaum ni el cónsul de Los Ángeles alentaron a que salieran a las calles a protestar y menos de una forma violenta. Exacto. Pero sí hay quienes quieren, pues, digamos, decir que es culpa de la presidenta, pero no, yo nunca oí que ella dijera, salgan a las calles, hagan vandalismo y protesten y hagan manifestaciones de esa manera. Completamente de acuerdo, la presidenta nunca dijo eso y como lo dijiste desde un principio, pues ella hizo un llamado en ese contexto de que pues este impuesto de que primero era del 5% y luego del 3.5%, pues va a afectar sin duda pues todos los envíos de las remesas. Bueno, hay de alguna manera que protestar ante ello y movilizarse, pero no en el vandalismo, ¿no? Claro, ella habló, por ejemplo, de escribir cartas a los legisladores del Congreso, habló de llamar a las oficinas del Congreso y, por cierto, no sé si han escuchado, pero ahorita hay representantes, o sea, diputados del estado de Sí. Texas que dicen que el impuesto debe de subirse del 3.5 al 15% como castigo por esta manifestación y esas acciones que ellos ven como violentas, ¿no? Y bueno, totalmente absurdo y bueno, pues ya sabemos la posición tan reaccionaria siempre del estado de Texas, que es más todavía que en California. ¿Qué nos dices, Ruth? Sí, buenas tardes. Pues así es, Los Ángeles, una ciudad que se considera santuario, de alguna manera, recordemos ahí las leyes de inclusión, pues las más progresistas siempre han sido ahí, ¿no? Como por ejemplo esta ley de educación bilingüe, etcétera, ¿no? Siempre ha tenido como una tradición Los Ángeles y otras ciudades que se conocen como ciudades santuario de protección a las personas migrantes. Pero yo aquí quiero hacer una analogía, si me permites, Berta, Patti, con una serie que acabo de ver hace poquito que me gustó mucho. Se llama Día Cero con Robert De Niro, está en la plataforma Netflix, porque trata de cómo se crea una crisis y a partir de una crisis se genera una condición política para tomar medidas que van en contra de los derechos en general de la población. Esa es como la tesis central de la serie. No les voy a hacer spoilers ni nada más, pero lo quiero tomar a cuenta porque a partir de esto, de lo que ocurre ahora en Los Ángeles, se está creando pues toda una narrativa que empieza a legitimar este discurso de que las personas migrantes son toda una criminales, etcétera. Y voy a decir algunos de los dichos que han mencionado, algunas de las palabras o los epítetos con los que se han referido a las personas migrantes y a las personas que se manifiestan, tanto el presidente Trump como el vicepresidente J.D. Vance y otras personas, la vocera de la Casa Blanca, entre otras. Y son alborotadores, insurrectos, turbas violentas, indocumentados, criminales, invasores, ilegales, radicales de izquierda. Y todo esto tiene de fondo pues llevar a legitimar la idea entre la población estadounidense de que es necesario asegurar la frontera. Porque esto también hay que conectarlo con lo que se viene en los próximos días, que es la votación de la ley, pues, ¿no? La ley De los de impuestos. fiscal, ¿no? De los impuestos. Y que entre uno de los cambios que se quieren hacer es un aporte bastante millonario para seguir asegurando la frontera, ¿no? Como hacer una mayor número de personas de la Guardia Nacional que vayan ahí a asegurar la frontera, el muro fronterizo, etcétera. Entonces, hay que generar pues una situación
inconformidad, de descontrol, que esto diga, o sea, lo que un poco Naomi Klein denomina la teoría de la doctrina del shock, ¿no? Primero generamos un caos, generamos una crisis y a partir de esto se justifican acciones que incluso pueden ir en contra de los derechos y de las libertades de toda la ciudadanía, no nada más de las personas migrantes, que tenemos que decirlo, aunque estén de manera, yo no lo diría ilegal, sino irregular en un país, tienen derechos y esto está señalado por la ONU señalado por otros, por otros instrumentos del derecho internacional. Yo no conozco mucho la legislación estadounidense, pero quiero suponer que también hay algún marco legal en Estados Unidos, pues que garantiza ciertos derechos a las personas que están en suelo estadounidense, aun cuando no tengan ciudadanía o residencia legal, por decirlo de alguna manera. Entonces podríamos hablar de que esto fue un evento, pues con razones, pero provocado, un evento provocado para, bueno, pues pendiente la visita de Marco Rubio a México, está esta ley de impuestos, está pues en sí toda la puesta en marcha, toda la plataforma que ha ofrecido Donald Trump, pues tanto para tener dinero para ir en contra de toda la población migrante. ¿Qué nos dices, Patti? Yo no creo que haya sido fabricada desde el principio, sino más bien fue aprovechada. O sea, cuando empieza a haber estos disturbios y parece simplemente, porque no necesariamente es el caso, que la policía de Los Ángeles no está conteniendo digamos, el vandalismo. Entonces se aprovechan. Hay un personaje en la Casa Blanca que es muy cercano a, al presidente Trump y que yo digo que es uno de los pocos que puede susurrarle al oído a Trump y a quien Trump escucha, que es el Stephen Miller, que es el ideólogo y el formulador de la política migratoria y de seguridad fronteriza de la administración de Trump. Y yo creo que él, porque ha hecho, esto es algo que él es muy posible que creó esta narrativa de que aquí se está dando una insurrección. Como dijo Ruth, empiezan a usar la palabra, son insurrectos. ¿Y qué, por qué esa palabra? Porque hay un acta que se llama el acta de insurrección, que no se ha usado en Estados Unidos desde principios de los 90, pero que se utilizó precisamente en Los Ángeles para una situación similar. En ese caso fue contra la comunidad de origen afroamericano. Entonces, creo yo que están tratando de crear esta narrativa de que aquí tenemos una insurrección de invasores, es una invasión de migrantes y son unos criminales. Eh, y están tomando el terreno, ¿no? Para apropiándose del terreno en Los Ángeles y sobre todo acusando al gobernador Gavin Newsom de que es un inútil, un inepto, que él no puede controlar la situación. Entonces, hay que enviar a la Guardia Nacional. Hay que tener en cuenta que aprovechan también digamos, esta narrativa para solicitar que se despliegue la Guardia Nacional, que es una autoridad que no le corresponde al presidente de Estados Unidos, le corresponde a los gobernadores. Ellos son los que autorizan o los que tienen la jurisdicción de desplegar a la Guardia Nacional. O sea que en este caso lo hacen de una forma que es anticonstitucional. Entonces ahí se crea otra crisis ya a nivel estatal, ya no es a nivel local solamente, y también empiezan a mover digamos, esta crisis
a nivel internacional, porque se empieza a involucrar a que si la presidenta alentó este, digamos, levantamiento o no. Y sobre todo aquí lo que es este, más, digamos, delicado, es que están tratando con el uso de estas palabras de insurrección, de insurrectos, de invasores, están tratando de que se les autorice, que pueda el presidente invocar esta acta de insurrección. Esto le daría la autoridad a Trump de llamar no solo a la Guardia Nacional, sino a los soldados, al ejército estadounidense, a los Marines que le llaman, y estos vienen armados, armados hasta los dientes. Y él está diciendo que van a tener el derecho, la autoridad de disparar. Una de las cosas que dijo Trump, le preguntó una periodista, pero bueno, ¿quién va a decidir en qué momento pueden disparar o no? Y el Trump, siendo Trump, dijo, yo voy a decidir. Si, por ejemplo, uno de estos insurrectos le escupe a una de las personas de autoridad, eso les da derecho A disparar. a disparar, ¿no? Así que eso es muy serio y efectivamente oí el comentario de un corresponsal de México en Estados Unidos que habla desde Washington y que dice que este puede ser o es por lo menos la primera spark en inglés, la llama que puede incendiar las protestas ya a nivel nación contra Estados Unidos, porque sin duda hay violaciones de derechos humanos, como dijo Ruth, hay violación constitucional de la soberanía del Estado de California, de las leyes de California, porque efectivamente Los Ángeles es una ciudad santuario en la que no tiene la policía por qué cooperar con las autoridades que están llevando a cabo las redadas, donde se supone que los inmigrantes refugiados de cualquier tipo están a salvo. Así que sí, se está convirtiendo en una crisis nacional y a nivel internacional. Pero esto podría entonces llamar a un enfrentamiento civil bastante serio, porque si empiezan las protestas, van a empezar las protestas en todos los estados del país y pues también así va a empezar la represión, ¿no? Pues sí, una represión que ya empezó en realidad. Desde antes, sí. Sí. La administración Trump ha ejercido acciones de Autoritarismo. presión de muchas formas, porque, por ejemplo, Ruth lo mencionó, se han estado haciendo estas redadas en las que se arresta a una persona que se cree que es un inmigrante irregular, o sea, que no tiene permisos para vivir y trabajar en Estados Unidos, se le arresta y normalmente los procedimientos dicen que tiene que ir ante un juez y pasar un proceso judicial y que el juez determine si se puede quedar o si se o si se tiene que deportar. Y hasta ahorita también se ha violado ese procedimiento, o sea, se ha violado el Estado de Derecho en la política de deportaciones, de migraciones, de arrestos, ¿no? Pero entonces, bueno, tenemos una población migrante que está tomando pues un camino pues que no le queda mucho, ¿no? Que no le quedan muchas opciones y que esto podría desencadenar en muchos más actos violentos. ¿Qué nos dices, Ruth, de esta situación? Sí, bueno, nada más para secundar lo que mencionaba la profesora Patti. Sí, no creo que haya sido creado, sino que efectivamente fue aprovechado
porque pues nutre todo este discurso, ¿no? Por la vía de los hechos, ¿no? Criminalizar a las personas que se manifiestan, criminalizar a las personas migrantes. Y justamente cuando yo veía las imágenes y las fotografías, recordaba estos eventos que se dieron en el 92, por ahí, a principios de la década de los 90. En Los Ángeles también, En ¿no? Los Ángeles, justamente después de que son exonerados 4 policías por el caso de Rodney King, persona de la comunidad afrodescendiente que es brutalmente golpeada en un momento en que lo van a arrestar y que después son exonerados. Cuando todo el mundo vio en la televisión, todos fuimos testigas y testigos de cómo hubo un uso pues muy abusivo de la fuerza, claramente racista, etcétera, y entonces hubo como toda esta situación y yo recordaba mucho estas imágenes a propósito de eso que ocurrió. Y también me llama la atención la forma en que se ha tergiversado esto de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde se hace una tergiversación, una interpretación a modo de lo que ella menciona, como si ella estuviera llamando a la turba, ¿no? Entre comillas, a manifestarse, a rebelarse, ¿no? Porque todo eso ayuda a alimentar, pues, la narrativa mediática, sobre todo. Sabemos hoy el papel tan importante que tienen las redes sociales, los medios de comunicación y lo que cada persona diga en esas redes sociales. Específicamente en X, que sabemos que hoy por hoy pues se ha convertido en un órgano de propaganda del conservadurismo estadounidense. No tengo duda de eso. Se modificó mucho la forma en que funcionan ahí los algoritmos a partir de la compra de esta red social por parte de Elon Musk, que es considerado pues un neocon, ¿no? Un neoconservador, alguien muy cercano hasta hace unos días de Donald Trump, muy De eso ya cercano a hablamos en un momento más. todas estas ideas libertarias y pues vemos cualquier cantidad de teorías conspiranoicas para explicar esto que hoy sucede en Los Ángeles, ¿no? Incluso ahí diciendo que es un montaje que está ahí armando desde los comunistas cubanos hasta a los de Venezuela y luego que está Soros ahí detrás. Lo cierto es que yo creo que como ciudad santuario también es una de las ciudades más progresistas en Estados Unidos y pues la gente se siente pues empática con la causa migrante porque pues además California es uno de los estados más ricos. California podría claramente, Era y un eso está, país. ser Sí, un país, sí, sí. exactamente por su Producto Interno bruto, lo que genera, lo que aporta a la federación. Y esto también, pues, es gracias al trabajo de las personas migrantes, no hay que olvidarlo. No hay que olvidar que llegaba ahí a trabajar en los campos, pues es una migración histórica incluso, ¿no? Que desde los años 50 que empezaron a llegar las primeras comunidades migrantes, pues a la cosecha, ¿no? Siembra y cosecha. Entonces, no hay que olvidarlo, creo que el día de ayer también, ayer o hoy, la presidenta Sheinbaum hizo todo un relato en su mañanera sobre los aportes de las personas migrantes, que es un aporte sí económico, pero también un aporte pues a la diversidad cultural, ¿no? A la diversidad cultural, a la diversidad de lenguas, a la diversidad de identidades, etcétera, no hay que olvidarlo. Sí, justamente vamos a escuchar lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy, justo cuando le preguntaron pues acerca de toda esta situación, aunque todavía no se había manejado como esta provocación como tal, esto se fue desencadenando la mañana de hoy, pero pues esto dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Las y los mexicanos que viven en los Estados Unidos son mujeres y hombres trabajadores, honestos. La gran mayoría de ellos que no tiene documentos, la gran mayoría de los que están en Estados Unidos tienen documentos de trabajo o son ciudadanos
de Estados Unidos. El porcentaje de aquellos que no tiene documentos lleva ya muchísimos años viviendo en los Estados Unidos. La gran mayoría lleva más de 5 años viviendo allá. Aportan a la economía de Estados Unidos y de México. Estados Unidos los necesita para su economía. 2. Debemos siempre estar agradecidos con la ciudad de Los Ángeles, que ha recibido a cientos de miles de mexicanos a lo largo de los años. Ha sido generosa y los mexicanos hemos sido generosos con esta ciudad. 3. El Gobierno de México reitera su compromiso inquebrantable con la protección y defensa de los derechos humanos de los mexicanos en el exterior, independientemente de su situación migratoria. En este sentido, hacemos un llamado respetuoso, pero firme, a las autoridades estadounidenses para que todos los procedimientos migratorios se realicen con apego al debido proceso en un marco de respeto a la dignidad humana y al Estado de Derecho. 4. No estamos de acuerdo con las acciones violentas como forma de protesta. La quema de patrullas parece más un acto de provocación que de resistencia. Debe quedar claro, condenamos la violencia, venga de donde venga. Llamamos a la comunidad mexicana a actuar de manera pacífica y no caer en provocaciones. 5. El Gobierno de México continuará utilizando todos los canales diplomáticos y legales disponibles para expresar su inconformidad con prácticas que criminalizan la migración y ponen en riesgo la seguridad y bienestar de nuestras comunidades en Estados Unidos. A través de nuestra red consular, México ha activado de inmediato todos los mecanismos de asistencia y protección consular para garantizar que nuestros connacionales detenidos reciban asesoría legal adecuada y un trato justo. Nuestros consulados han intensificado sus esfuerzos para informar a la comunidad mexicana sobre sus derechos y las acciones que puedan tomar en caso de ser objeto de un operativo migratorio. La migración debe ser abordada desde una perspectiva integral, humana y con corresponsabilidad regional. México reitera su disposición para continuar colaborando con el Gobierno de Estados Unidos en la búsqueda de soluciones que privilegien el respeto a los derechos humanos, la legalidad y el desarrollo compartido. Pues Patti, ¿y hacia dónde creen, Patti, Ruth, que va todo esto? Porque, pues, si las cosas se están complicando, si la presidencia de Donald Trump está dispuesta a lo que a como sea, con tal de poner en marcha su plan, pues sobre todo contra los migrantes, aunque ya lo hemos visto en programas anteriores que esto económicamente no le está generando pues buenos números, toda la industria está con una incertidumbre tanto en Estados Unidos como en México como en muchas otras partes del mundo. En fin, esto tampoco le está generando, pues una cierto rechazo a todas estas políticas trumpistas pues a nivel global. Eh, ¿Hacia dónde va todo esto? ¿Hacia dónde va? Y sobre todo, pues con un elemento tan delicado como es el elemento humano, como son las personas que están en diversos estados de la Unión Americana. Pues mira, creo que es muy importante conocer un poco más quién es la población de origen mexicano en Estados Unidos. ¿Quiénes son no solo los migrantes, sino los descendientes de mexicanos, descendientes de migrantes que pueden haber migrado hace 20 años o que migraron hace 100 años, ¿no? Sí, que ya son la quinta, la sexta, la Claro, séptima sí, generación. sí, sí. Entonces, ¿quiénes son ellos? Y sí, sí hay una gran población de trabajadores, de mano de obra, de obreros, trabajadores de la construcción. En la ciudad de Los Ángeles, por ejemplo, que adentro de la ciudad, bueno, no hay agricultura, sino es un poco más hacia el norte, pero hay
trabajadores de la construcción que ahorita precisamente, después de la pandemia de COVID, se volvieron trabajadores muy necesitados, esenciales para la construcción en California, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, una de las redadas que hicieron fue en esta eh, tienda de productos para la construcción y para la mecánica, etcétera, que se llama Home Depot, que hay en México también. Y muchos de estos trabajadores eran trabajadores de lo que le llaman allá del día. O sea, van y se paran afuera de la tienda de Home Depot porque ahí llegan los que tienen Sí. dueños de los negocios de construcción, llegan y los contratan por el día. Se los llevan, trabajan y regresan, ¿no? Ese personal parece muy, como que no es esencial, pero sí es esencial. Entonces, se llevaron no sé, un total de 40, más de 40 trabajadores de ese tipo. Y también en lo que le llaman en Los Ángeles el distrito de la moda, que son tiendas, fábricas textiles, tiendas de ropa, mucha para exportación a México y otros países, ¿no? Se llevaron trabajadores de ahí. Entonces, son dos industrias esenciales que la población de origen mexicano, sobre todo irregular, mantiene. Sin ellos sería muy difícil que pudieran progresar como lo han hecho. Pero también hay una población de origen mexicano, tanto nacidos en México como nacidos en Estados Unidos, que son migrantes de alta calificación. Profesores, por ejemplo, hay un profesor oaxaqueño que es muy buen amigo mío, está en una de las universidades más prestigiadas de California, en UCLA. Él es director de un centro de estudios sobre México. Él llegó a California de jornalero, estudió, se convirtió en activista y líder de la comunidad oaxaqueña, que es muy poderosa. Eh, y bueno, ahora es profesor director de este centro en esta universidad que es a nivel internacional. Pero hay mucho, también escuché que Los Ángeles es donde hay más, bueno, no Los Ángeles, la ciudad, el condado, el área metropolitana de Los Ángeles, es donde hay más de estos jóvenes que les llaman los dreamers, soñadores. O sea, jóvenes que sus padres se los llevaron a Estados Unidos cuando eran chiquitos y allá crecieron, allá estudiaron, fueron a la universidad, tienen ya alta calificación, pero no tienen papeles, ¿no? Y están ahí bajo una categoría diferente, pero también amenazada por Trump. Trump dice hay que quitarles el permiso temporal que tienen para estar legalmente en Estados Unidos. Entonces, tenemos esta población que está muy preparada, algunos y otros que no están tan preparados, pero están muy concientizados, muy politizados, que son los líderes de grupos, de sindicatos. Por ejemplo, David Huerta, que es un sindicalista del sindicato más importante de Estados Unidos. Él es un representante ahí en Los Ángeles. A él lo arrestaron, de hecho está arrestado ahorita, creo que estaba en el hospital porque lo lastimaron durante el arresto. Ya se pronunciaron líderes tradicionales históricos, por ejemplo, la Dolores Huerta, ¿no? Que era la del movimiento de César Chávez. Mm. Se han estado manifestando líderes de gran escala, se han manifestado todos los legisladores a nivel local, a nivel estatal y hasta a nivel nacional a favor de de las comunidades de origen, no solo mexicano, pero mayormente mexicano, ¿no? También hay de otras orígenes de Latinoamérica, así como lo que llamamos los gringos, ¿no? O sea, norteamericanos que no son de origen mexicano, pero que se han solidarizado
con este movimiento. Entonces yo creo que hay la posibilidad de que de aquí se cree un movimiento más grande que se convierta en uno de los grupos que va realmente a presionar en el Congreso para impedir, bueno, para reducir, digamos, la amenaza de las redadas, la amenaza, por ejemplo, de los impuestos a las remesas. Yo quiero comentarles que yo viví añísimos en California y cuando yo llegué a California de México, de la Ciudad de México, la gente mandaba sus remesas, las mandaba mediante una persona. Había gente que se dedicaba a eso, a transportar remesas de Los Ángeles a México. Cada quien le pagaba, no recuerdo, no sé, digo, no, la verdad nunca lo hice yo, pero por ejemplo, les cobraban $5 por llevarse el dinero y los llevaban y los entregaban a la familia. Y estaban por regiones, o sea, yo voy a Oaxaca, yo voy a Michoacán, yo voy aquí o allá. Entonces, los mexicanos no solo allá, no solo son muy trabajadores, sino son muy creativos para sobrevivir, ¿no? Así que sí habría la manera de seguir mandando las remesas que son tan esenciales para las familias, la mayoría de las familias mexicanas, ¿no? Ese es un punto que está ahí para que el Congreso haga algo al respecto, por ejemplo, sacándolo de esta enorme, hermosa iniciativa, como le dice Trump, ¿no? Y No, podría, nada hermoso. podría no sacarla de eso, porque esa iniciativa fue algo que metieron ahí al aventón, ocupa, no sé, ni una página, creo que en una iniciativa que es de cientos y cientos de páginas, ¿no? Eso sería un detalle. El otro detalle es algo que se viene demandando, pidiendo desde 1987, 1986, que es una reforma migratoria integral, que legalice, que les dé estatus regular a todos o a todos los migrantes que reúnan ciertos requisitos y que eventualmente salgan de la oscuridad y conviertan en ciudadanos estadounidenses, residentes, eh, que se vea que están apegados a la ley, que son tienen prosperidad. Yo conozco muchos de allá que están en estatus y indocumentado. Tienen negocio, tienen propiedad, tienen su casa, tienen sus hijos, ya son universitarios. Y los padres no tienen estatus legal, porque no ha habido una reforma migratoria desde bueno, desde la única en tiempos modernos que fue con el presidente Reagan. Y con No el no ha programa vuelto a haber Bracero, ¿no? una reforma desde ese momento. Así que bueno, es un tema importantísimo y no creo que se vaya a pagar. Yo creo que la Guardia Nacional no va a permanecer ahí mucho tiempo. El gobernador Newsom está demandando al gobierno federal de que él no autorizó y que debe irse la Guardia Nacional. Ujú. ¿Qué nos dices, Ruth? Y antes de pasar a un poquito a profundizar más sobre el por qué no se ha aprobado esta reforma migratoria desde hace tantos años, por qué no se ha trabajado en esta reforma y se ha actualizado. Pero ¿qué nos dices antes, Ruth? Bueno, también reforzar esta idea de que, bueno, el movimiento chicano, todos los movimientos de lucha por los derechos civiles. Hoy leía la Rayuela en la Así, jornada y si me permiten la voy a leer porque sí. hace mucho sentido también con lo que decía en un inicio la profesora Patti. Dice Trump que Los Ángeles fue invadida y ocupada por inmigrantes indocumentados y criminales. Y es cierto,
ocurrió en 1848, cuando con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, los estadounidenses nos robaron la mitad de nuestro territorio. Hay una tesis, una teoría que menciona que una forma de recuperar ese territorio ha sido a través de la migración. No es casual que en el estado de California haya tantas personas de origen mexicano. Bueno, también tiene que ver las condiciones climáticas, supongo, ¿no? Las condiciones climáticas y las condiciones económicas que en ese lugar es donde se necesita pues más mano de obra. Lo de las reformas migratorias, mira, yo no soy experta migrantóloga, no soy experta en estos temas, pero creo que tiene una variable política y económica que lo puede explicar. Y la económica que pues están conectadas las dos, pero creo que la económica es que en el momento en que tú formalices el estatus de una persona en un país, pues eso te genera también que tengas unos ciertas Derechos, pues derechos para bueno, esas personas, pero sobre todo que en obligaciones. términos de cómo funciona el capitalismo, pues también es una pérdida en el sentido de que estas personas probablemente no tienen los salarios que deberían tener, no tienen acceso a ciertos derechos que generarían gastos, por ejemplo, para el Estado, para las propias corporaciones y para los propios lugares en los que trabajan. Y es un caso paradigmático puede ser Walmart, ¿no? Ahí en Estados Unidos donde contratan muchas personas migrantes y por supuesto no les pagan ningún tipo de prestación, etcétera, hasta que, bueno, ya también se organizaron y hicieron sindicatos y demás. Entonces, creo que tiene que ver también con eso, con la misma forma en que, bueno, se necesita esta mano de obra, pero si se regulariza, pues generaría pérdidas a un sistema capitalista. Es un poco la explicación que yo puedo darle. Eh, y bueno, no sé qué otro tema. Yo creo que todos están relacionados, o sea, la cuestión del pleito Trump-Musk con la cuestión de la ley de los fiscal que está por aprobarse y en este momento esta situación, porque todos los reflectores mediáticos también pues se van hacia lo que hoy está pasando acá. Y claro que el tema de la aprobación de la ley fiscal, pues es un tema que la mayoría de la gente ni entiende. O sea, el trabajador común, la clase trabajadora, pues ni le interesa, o sea, después de estar quién sabe cuántas horas en el trabajo, a veces hasta, no sé si doblando turnos para poder sacar a sus familias adelante, porque las promesas que han hecho, que hizo Trump en 2016, yo no creo que las haya cumplido del todo respecto a que iba a mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora estadounidense. Eh, pues bueno, la gente ya cuando llega a sus casas a la cena y demás y a ver todo el montón de cuentas que tienen que pagar, pues ya ni les interesa, yo creo, analizar este tema de lo fiscal, porque pues es un tema que pocas personas entienden, aburridísimo, lo que sea, y entonces pues nos vamos, esto se ha aprovechado yo creo mucho y no solamente en Estados Unidos, o sea, estos shows mediáticos, esos encontronazos entre personajes relevantes de la vida política y la vida pública, que quedan como algo que una investigadora Ruth Wodak, que trabaja el tema de los análisis del discurso, menciona y lo denomina como la política del front stage versus la política del backstage. O sea, lo que estamos viendo de frente, pues no sabemos lo que en realidad está pasando detrás, las decisiones que se están tomando, cómo se están tomando, en beneficio de quién, en detrimento de quién, que la mayoría de veces pues es en detrimento de las poblaciones, del ciudadano y la ciudadana común. Sí, Entonces, pues es lo que tendría que decir. sí, fíjate, bueno, quizá hacemos un alto al tema de la reforma migratoria. No sé si, Pati, antes quisieras abundar ya nada más para terminar con este tema del por qué no se ha hecho la reforma migratoria. ¿Quieres decir algo al respecto? Bueno, que sí, efectivamente, son variables económicas y políticas las que explican por qué no, pese a que se han hecho varias iniciativas, no se ha aprobado en el Congreso
esta reforma. Yo agregaría una más, y que es un sentimiento racista xenófobo. Porque por un lado, todas las migraciones, si uno estudia las migraciones anteriores, ve que, por ejemplo, cuando llegaron los italianos hubo un rechazo, cuando llegaron los irlandeses hubo rechazo, pero eventualmente se incorporaron, los aceptaron. Pero hay una diferencia que es, digamos, étnica y de fenotipo, ¿no? Los mexicanos no nos parecemos todos a a los anglosajones, ¿no? Ni a los europeos. La mayoría de la población que está en Estados Unidos, que es de bajos recursos y que es la que está en una situación de irregularidad, no se parece a los ingleses ni a los italianos, ¿verdad? Entonces, hay ese rechazo que se suma al lo que dijo Ruth, que es más barato para los empresarios, para los patrones, contratar a una persona que esté en situación irregular porque es más fácil explotarla. Después de la reforma que se llamó IRCA en 1986, se hablaba bueno, porque se legalizaron a varios millones, pero no a todos. Entonces, ¿por qué no ahora legalizar al resto, no? Y lo que se decía era que, bueno, la mayoría eran sin calificación, o sea, eran obreros o jornaleros, etcétera. Pero los que están con situación regular en Estados Unidos, que llegaron con visas, con permisos, tienden a ser más, menos, tienen un fenotipo menos mexicano. Estoy hablando de esos estereotipos, ¿no? Entonces, los empresarios, los patrones quieren tener esa mano de obra y pues ellos fascinados que sea una mano de obra barata, que ellos no tienen que darle beneficios, les pueden pagar bien poquito, los tienen viviendo en condiciones infrahumanas, ¿verdad? Y se habló de castigar, en lugar de castigar al trabajador o al migrante, había que imponerles sanciones a aquellos que los contratan, a los patrones, porque esa era la lógica. Los mexicanos y otros migrantes vienen a trabajar, no vienen a vivir de la limosna, no vienen a vivir del Estado, vienen a trabajar. Si no hay trabajo, si nadie les da trabajos, pues se tienen que regresar y sí, se van si no les dan trabajos. Pero ¿qué crees? Siempre les dan trabajo, siempre hay, ¿no? Entonces, eso se habló de que era necesario hacerlo, se implementaron algunas leyes, pero la realidad es que no se ha seguido esa política. Siguen siendo los migrantes, los trabajadores, los que pagan el plato de esa necesidad de mano de obra, necesidad de trabajadores, pero que no está dispuesto Estados Unidos a tratarlos como trabajadores regulares y a pagarles lo que es necesario, ¿no? Así que sí hay digamos, un rechazo político a entrar en ese camino y no ha habido forma de eh, brincarse esas barreras, tanto políticas como económicas y de discriminación, ¿no? Tendría que haber más legisladores de origen migrante, de origen latino en Estados Unidos, pero pues no se sabe tampoco si esto fuera suficiente y también si toda esta, pues este movimiento que se está generando y que va a seguir en todos los demás estados de la Unión Americana, pues si va a impulsar a que, como tú lo decías hace un momento, Patti, pues a que haya más fuerza en el Congreso y a que pues se ponga otra vez en la mesa esta reforma migratoria. Habrá que ver en los próximos días si esto va a pasar, pero bueno, pues vamos a ir a otro tema que también nos concierne, que bueno, pues es esto que ya mencionaba Ruth, el escándalo Musk.
Trump. de Musk. Y sí, esta telenovela que se desató la semana pasada, en donde, bueno, pues finalmente, pues Elon Musk no está de acuerdo con las mismas reformas fiscales que le afectan, y una de ellas, pues, es la de que tiene que ver con los autos eléctricos. También, pues, parte del mercado que él tenía, pues, era el mercado woke, y el mercado woke está muy molesto con todas estas medidas, pues, xenófobas y anti-woke y todo esto que está haciendo Donald Trump. En fin, pues ha caído la popularidad de la empresa Tesla en muchos sentidos, está perdiendo dinero, y bueno, también se habla. Pues yo no sé si es para descalificar las declaraciones, pero pues se pone mucho también en la mesa el asunto de las drogas de Elon Musk, pero bueno, pues finalmente habló y finalmente ya después se arrepintió. Pero bueno, es toda una telenovela, y como decías, Ruth, pues, ¿qué es lo que vemos en el front desk y qué vemos en el back desk, ¿no? ¿Qué vemos atrás? ¿Qué está atrás? Y qué espero, qué estamos viendo adelante, ¿no? Adelante, así es. Bueno, ya nada más rápidamente, si me permiten, Berta, Patti, decir, porque cuando mencionabas que si hubiera más representantes migrantes en las cámaras, tal vez habría una mayor repercusión de esta, pero yo creo que también ahí hay una cuestión de clase, porque también sabemos que hay personas de origen migrante que votaron por Trump Sí. al final de cuentas. Entonces hay que tener pues esta visión también de que, bueno, Marco Rubio pues es un migrante, Cubano. pues, es cubano y bueno, sí, completamente anticastrista, antirrevolución Cuba, lo que sea, pero la condición migrante por sí sola pues no lo hace empático o solidario con la causa de las personas migrantes. Entonces a veces votan en contra de los derechos o de los intereses de la comunidad migrante. Bueno, solo para cerrar esa parte de la charla. Y bueno, yo lo que quise un poco hacer es buscar como poner un poquito de contexto a la telenovela y también saber quiénes son estos personajes, de dónde vienen. Elon Musk, que es el número uno en la lista Forbes, de acuerdo a los datos de septiembre-octubre del 2024. Trump, por el contrario, en esa misma lista, en el 2025, aparece en el puesto 472. Entonces, bueno, vamos a ver que también entre la clase dominante, entre la clase capitalista, hay clases, hay diferencias. Elon Musk es el dueño de OpenAI, de X Corporation, de Tesla y SpaceX. Entre enero y mayo del 2025 fue administrador de facto, porque nadie lo eligió, nadie ahí dio su opinión, más que Trump lo invitó a ser administrador del Departamento de Eficiencia Gubernamental, y vemos que al principio sus políticas fueron muy dadas a hacer estos recortes digamos, en el aparato administrativo, en el aparato burocrático, ¿no? O sea, tienen como esta visión muy de los personajes del campo de la tecnología, que son muy antigobierno, muy antiestado, hasta que necesitan del gobierno y del Estado. Bueno, él es nacido en Sudáfrica, de madre canadiense y padre sudafricano, que es Enroll Musk, que fue propietario de una mina de esmeraldas en Zambia. O sea, el niño nació en una familia muy rica, o sea, yo creo no es cosa menor que tu padre sea propietario Mina de de... una mina de esmeraldas, ¿no? El papá, una cita que encontré ahí en internet, que el papá decía que teníamos tanto dinero que a veces ni siquiera podíamos cerrar nuestra caja fuerte. Tiene una historia muy interesante, Elon Musk, de cómo llega a ser ciudadano estadounidense, viajando primero a Canadá y viviendo allá y aprovechando la descendencia canadiense de la mamá y la descendencia estadounidense de los abuelos paternos para luego él poder adquirir la ciudadanía estadounidense. Trump, por su parte, nace y crece en un barrio de Queens, en Nueva York, y él se dedica, y su familia también heredero, o sea, para quien vea de dónde viene la riqueza, no es por el esfuerzo, o sea, la idea de la meritocracia aquí queda pues desbancada.
su familia tenía un negocio de bienes raíces que él pues potencializó con la especulación, sobre todo en los años 80, que compraban edificios prácticamente derruidos Los en los barrios arreglaban. pobres de Nueva York y los arreglaban y luego los vendían O sea, ahí empieza la especulación con los bienes raíces. También fue accionista de Estados Unidos y Miss Universo y ha sido 2 veces presidente de los Estados Unidos. En 2016 pierde el voto popular, pero gana el colegio electoral. Y en 2024 gana voto popular y el colegio electoral, aun cuando está indiciado judicialmente. O sea, es el único persona que ha llegado a la presidencia teniendo una Grandes. causa. Así es. Y bueno, todo el pleito, justo como ya lo has dicho, o sea, como que el núcleo duro de este conflicto es que va a afectar directamente a Mox porque este proyecto, ¿no? De que quiere hacer estos cambios en los ingresos de Estados Unidos, bueno, en la ley fiscal, es que este proyecto tiene una cláusula, ¿no? Que estipula el fin de los subsidios para la compra de vehículos eléctricos. Y pues eso va a afectar directamente los intereses de Musk. Pero también hay otro argumento que menciona que va a haber una ampliación de la deuda, un déficit que, bueno, dicen expertos, me fui a leer algunas notas antes de estar en tu programa, dicen algunos expertos que pues Estados Unidos es el país que puede darse el lujo de tener un mayor índice de déficit, porque su moneda es el dólar, que es la moneda pues más importante, pero aún así, o sea, el nivel al que quiere llevar la deuda, pues afectaría incluso a la economía internacional, o sea que va a tener una repercusión también internacional. Es importante también hablar de que este presupuesto busca tener una alza en el campo de la defensa y el combate a la migración. O sea, hay una cosa ahí muy importante de que quieren llevar más efectivos a la frontera y ampliar el muro fronterizo. O sea, está en el centro de la política de Trump y también construir lo que llama la cúpula dorada, que es como un símil de lo que tiene Israel, que es la cúpula de hierro, y que esto pues va a tener que entrar en negociaciones con Canadá porque tendría que ocupar territorio también canadiense. Entonces, pues básicamente yo como lo veo aquí es un pleito entre capitalistas, Katy, o sea, pues Modos está defendiendo ahí sus intereses económicos. Yo no sé cómo, realmente no me metí a investigar cómo está el mercado de la venta de los autos eléctricos, pero aunque cada vez más gente opta por la compra de este tipo de autos, creo que siguen predominando los autos de combustibles fósiles. Entonces, estos subsidios que supuestamente entiendo que pueden estar sustentados en esta idea del cambio climático y tal, y que vamos a empezar con las energías verdes, capitalismo verde y tal, pues ahora Trump dice, ya no vamos a tener, hay esta cláusula, ya no vamos a tener estos subsidios, porque además recordemos que Trump es negacionista del cambio climático. Entre una de sus acciones en su primer mandato justamente fue pues retirarse del protocolo de París, me parece que se Sí, llama, que sí, tiene sí, que sí. ver con el tema del cambio climático y las acciones a llevar a cabo, sobre todo por los países más desarrollados y que más gastan o consumen energía en el mundo, y uno de ellos es Estados Unidos. Sí, pero bueno, pues varias de estas políticas lo que ya veíamos es que pues Elon Musk no las ignoraba, ¿no? O sea, lo que llama la atención aquí es que qué cosas no sabemos más en donde hay esta ruptura tan abrupta y bueno, pues este show. Pero ¿qué nos dices, Patti? Y estas acusaciones, ya estos ires y venires de los dichos, y llama la atención como Musk,
utiliza a modo de chantaje de que en la lista de este pedófilo, Jeffrey Epstein, aparece el nombre de Trump. Yo no dudo que pueda aparecer también el de Musk, pero no sé a qué vendría a cuento sacar como Ya es amenazas más algo fuertes, muy ¿no? mediático, algo que recordemos, hubo toda una teoría conspiratoria de los QAnon que hablaban de que los demócratas tenían el Pizzagate, no sé si lo recuerdan, que tenían como estas claves para hablar del tráfico y del abuso infantil, ¿no? De la pedofilia entre demócratas y mencionaban a los Clinton y tal, porque en ese momento estaba muy fuerte la nota de Jeffrey Einstein y entonces este grupo, los QAnon, que así se hacen llamar y que están soltando toda cantidad de teorías conspiratorias en las redes sociales, pues hablaban de esto. Entonces, pues ahí hay como algo muy extraño porque este grupo, que también es gente como muy conservadora y que apoyan a Trump, mencionaban sobre todo a los demócratas, ¿no? Que eran los que estaban con este señor, o en las listas de Einstein y que estaban con esta cosa del Pizzagate y no sé qué. Y también Para ponerle color a la nota, sí, menciono. y también, bueno, también se habla de que con esta ruptura Elon Musk estaría pensando en una tercera fuerza porque no ha sido aceptado ni por los republicanos ni por los demócratas y, en fin, que esto sería pues algo realmente para unas próximas elecciones. Pero bueno, Patti, ¿cómo ves las cosas? Pues mira, estoy viendo la imagen que tienes ahí a tu espalda y creo que pinta al Musk que yo quiero describir. No, un Musk que le encanta llamar la atención y que tiene su personalidad se parece mucho a la de Trump. No, sobre todo ese afán de llamar la atención, de hacer las cosas. Si lo recordamos en todos los momentos importantes de la administración de Megalómanos, ¿no? Ujú. megalómanos, pero aparte también con un ego así tremendo, ¿no? Y los dos quieren ser el mejor, ¿no? Y llamar más la atención. Las fotografías de Musk durante la inauguración del presidente Trump él quería ser la figura central, ¿no? En todo, entraba, ¿te acuerdas? Entraba brincando y luego con su saludo que parecía el saludo nazi, y luego con su máquina, ¿no? Para empezar a cortar, eh, metafóricamente, ¿no? Cortar el presupuesto y el personal del Estado, achicar el Estado. Pero yo creo que aquí lo que vemos es esta lucha de egos de estos dos personajes que pueden hacer mucho daño si quieren. Trump, obviamente, y ella lo dijo, que él podía castigar a Musk si quería, simplemente quitándole contratos, todos los contratos que tiene las empresas de Trump, de Musk, sobre todo en el tema de aeroespacial, ¿no? Entonces lo puede perjudicar económicamente, comercialmente, pero Musk tiene, como diría Trump, Musk tiene todas las cartas sobre todo el dinero. Tiene todo el dinero para comprar un nuevo partido, para movilizar, por ejemplo, no retenerles el financiamiento que se les da a los miembros del Congreso que se quieren reelegir o que se quieren elegir y que dependen de campañas de donativos. Musk ha sido uno de los principales donadores de campaña para Trump. Estamos hablando de 275 mil millones, no millones de dólares. Y ya dijo él que tiene, pues ahí nomás como el cambito de unos 100 millones de dólares que él tiene ahí listos para donarlos a los miembros del Congreso que le caigan bien, ¿no?
Y entonces él tiene esa capacidad para comprar favores políticos en contra de Trump. Eso es muy importante y vamos a ver cómo funciona. Obviamente le han estado tratando de lanzar estas campañas para desprestigiarlo, decir que era indocumentado, que es un drogadicto, que no ha sido un empleado del gobierno, porque recuerden que sí le dio una nominación ahí medio rara, ¿no? Que era un empleado especial del gobierno por una cantidad, no sé, 3 meses o algo así, ¿no? Que ahí también habría que investigar a Musk si efectivamente, porque se supone, por cierta evidencia que hay, que él tenía acceso a información que normalmente se considera como Privilegiado. clasificada. Sí. Él estaba en reuniones de la oficina oval, del gabinete, etcétera. Entonces, ese es un tema que tiene que verse porque a ver si a lo mejor Trump simplemente lo disculpó y le dijo, no, él no tiene que pasar las pruebas se llama el Security Clearance, que es una investigación muy, muy ardua que dura mucho tiempo para investigar si a una persona se le puede confiar con información clasificada de ciertos niveles, ¿no? Entonces, eh, los dos pueden seguir golpeándose mutuamente hasta que alguno de los dos o los dos se cansen. Ahorita, por ejemplo, este, esta situación en Los Ángeles, que Trump lo está aprovechando, pero al máximo, Es como una cortina de humo, ¿no? probablemente consejo de Stephen Miller. eh, En primera, para lucirse ante su electorado de MAGA, ¿no? Para demostrarles que él sí cumple, que él es un bien macho y que está contra los inmigrantes a todo lo que da. Y aparte, pues distrae del asunto de Musk, pero sobre todo distrae de las complicaciones que ha habido en la aprobación de la iniciativa de gastos y presupuesto, eh, que no está saliendo tan rápidamente como Musk quisiera, ¿no? Eh, Él goza este tipo de escándalos porque lo que sea atención, ya sea por la buena o por la mala, para Trump es atención y le da esta posibilidad de lucirse como alguien muy poderoso y que está cumpliendo, ¿no? Así que, pues no sé, va a ser interesante ver ¿Qué pasa? cómo sigue esa situación de Musk, pero esperemos que por lo menos por ahorita ya se calme, aunque ya Musk ha estado también metiéndose en el debate de Los Ángeles, también ya empezó a hablar de los inmigrantes como unos invasores, o sea que en cierta manera están coincidiendo Sí. en un tema, Mm. ¿no? Está Justo quería respaldando, ¿no? mencionar, justo quería mencionar que hace 20 horas Elon Musk da un retweet a un tweet donde J.D. Vance está citando al presidente Trump, y él le está dando espaldarazo poniendo unas banderas estadounidenses. Pero también quiero decir algo importante que me acaba de llegar esta información que me parece también relevante de mencionar en tu programa. Mira, Charlie Kirk está diciendo en su cuenta de Twitter, esto lo dijo a las 10:51 del 9 de junio, o sea, de hoy, que la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum es la más grande amenaza a Estados Unidos, más que Vladimir Putin. ¿Quién es Charlie Kirk? Él, bueno, tiene su programa, no sé en qué canal, probablemente es no sé si lo tendrá en Fox o en redes, pero este personaje es el fundador de una asociación, de un grupo que se llama Turning Point USA, que es una organización que milita los valores conservadores en los campus de los institutos y colegios y universidades.
Fue fundada por este personaje en 2012 y las organizaciones hermanas de esta es Turning Point Endowment, Turning Point Action y Estudiantes por Trump. También colaboran estrechamente con Prayer U, y bueno, es una de las fuerzas dominantes del conservadurismo universitario, es parte del, pues la MAGA, ¿no? Lo que se considera, lo que se hace llamar MAGA, Make America Great Again, pues por supuesto él milita en favor de Trump y bueno, esto es lo que está diciendo en Twitter. Es una declaración muy seria, ¿no? Es una Es una declaración declaración muy seria que tiene más provocadora. de 18,000 me gusta y más de 4,000 retweets, más de 1,000 comentarios. Y bueno, pues aquí se Me mezcla parece entonces. serio, la verdad, francamente, lo que está diciendo, porque pues esto y lo que mencionaban al principio de que se acusaba a la presidenta Sheinbaum de haber hecho como un llamado, como si ella hubiera hecho el llamado a la rebelión, eh, porque hay toda una narrativa Aquí está la conexión, ¿no? Entre el conservadurismo estadounidense y el conservadurismo mexicano. que se necesita control en México, porque pues no hay control y peligramos con esta persona, esta persona que está en el poder, porque está infiltrado el narco, no sé qué, y entonces no nada más son las narrativas de medios estadounidenses, del conservadurismo mexicano, de los medios mexicanos, y pues ahora de estos personajes. Sí, 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 eso es delicado, pero además es la misma línea, ¿no? Del conservadurismo. Es Y una misma línea de narrativa. sí, ¿qué nos dices, Pati? Pues quisiera agregar algunas de las incidentes que ha habido de declaraciones de representantes del gobierno de Trump, pero también de la próxima visita Marco Rubio. de, de Christopher Landau, que Ajá, es ahora subsecretario del Departamento de Estado, que creo que llega hoy sí, y viene para preparar la visita de Marco Rubio. Primero que nada, el embajador de Estados Unidos en México, recién llegadito, Ron Johnson, hizo un comentario en X en el que dice que lo que yo entendí es que él insinúa que los mexicanos de acá somos buena onda, somos trabajadores, somos respetuosos de la ley y que la presidenta y su gobierno están cooperando con México y todo va muy bien. Y insinúa que los de allá, de Los Ángeles, son los mexicanos malos, ¿no? Entonces no debemos de apoyarlos. Pero acababa yo de leer ese comentario en X y curiosamente estaba yo haciendo un comentario al respecto. Me llegó un mensaje por WhatsApp de una persona que es muy, muy, muy cercana a la presidenta y que me dice, hay que mandar el mensaje a los paisanos de que debe haber manifestaciones pacíficas, no debe haber violencia, o sea, un llamado precisamente a lo opuesto de lo que la acusan, ¿no? Diciendo, tenemos que, pues, dar una buena imagen y sobre todo también hay que pedirles que no saquen la bandera mexicana. ¿Y por qué no sacar la bandera mexicana? Es nuestro orgullo nacionalista, pero no es la primera vez que en Estados Unidos se usa ese pequeño o gran detalle de que alguno que están en alguna protesta sacan las banderas mexicanas. Ya ha pasado muchas veces que agarran eso como una muestra de la deslealtad, creo que así lo ven, es desleal que los mexicanos de Estados Unidos que viven allá anden con la bandera mexicana. Claro, es también, no les han dado la oportunidad de integrarse porque no les dan el documento necesario para que puedan vivir libremente en Estados Unidos, ¿no? Pero, o sea, esa es una señal más de que, de la
presidencia de México no salió la orden de que, el incentivo para que hicieran protestas. Entonces, este mensaje del embajador Ron Johnson va un poco por ahí. Yo en ese momento no sabía que ya se estaba hablando de que la presidenta estaba instigando la rebelión, ¿no? Pero cuando me llegó este aviso, bueno, yo lo circulé entre mis contactos de Estados Unidos que están de activistas, ¿no? Pero lo otro, sobre todo, que hay que ver es que va a venir Marco Rubio. Marco Rubio, como sabemos, es el secretario de Estado, ¿no? El equivalente a Relaciones Exteriores. Pero Marco Rubio, toda su carrera en el Congreso ha sido anti-México. Ujú. Sí, No tanto porque odia a México en sí por ser México, sino porque México ha tenido una postura a favor de Cuba exacto. desde la Revolución Cubana. Él es hijo de cubanos, es hijo de lo que llamamos de La forma disidencia. popular gusanos, de los exiliados cubanos que dejaron Cuba, y él ahí cuenta narrativas de no, nosotros nos fuimos antes, no después, etcétera, no importa, pero son cubanos exiliados muy conservadores. Entonces, Anticastristas y anti... anticastristas y como el gobierno, los gobiernos mexicanos sucesivos desde la Revolución Cubana han sido favorables, que no le han cerrado las puertas a Cuba, que no han apoyado el De embargo, todo. etcétera. Entonces, este Marcos, en ese sentido, siempre votaba en contra de México, por ejemplo, para el Tratado de Libre Comercio en 93, que fue la negociación, la aprobación en el Congreso, votó en contra, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, Christopher Landau. ¿Quién es Christopher Landau? Es el subsecretario hoy del Departamento de Estado. Él ha sido prácticamente un cero a la izquierda en la toma de decisiones de la política estadounidense hacia México. Él no cuenta. Si algunos de ustedes se acordarán, cuando él estuvo aquí, fue embajador, llegó y no tenía nada que hacer, porque la política de México la hacía en Washington el yerno de Trump, Jared Kushner, Ujú. que era amigo de Videgaray, ¿no? En la época de Peña Nieto. de Ujú. Enrique Peña Nieto. Entonces, Landao estaba aquí, se dedicó a ser como guía de turistas. Todo lo que ponía en Twitter en esa época era, ay, hoy vine a la Basílica de Guadalupe, hoy me comí unos tacos aquí, Es cierto. vean qué hermoso es, no sé, De hecho, Tepoztlán. cuando toma posesión Obrador, o más bien cuando gana la presidencia, recuerdo que previo a la toma de posesión, me parece, espero no equivocarme, pero no recuerdo si él mismo estuvo en esa reunión o su equipo cercano, con quien se reunieron fue con Jared, con el Sí, yerno de Sí, Trump, sí, sí, porque era el que porque él era el que decidía. estaba realmente haciendo la política con México. claro. Ahora Jared Kushner no está metido en la política hacia México. De hecho, se supone que no se iba a meter para nada en la onda de la administración de Trump. Pero ahora lo que así ha estado haciendo ha estado representando medio informalmente los intereses de Trump en el Medio Oriente. ¿Se acuerdan de esa idea loquísima que dijo Trump, que había que hacer un desarrollo turístico en Ajá, Gaza, sacar a todos los palestinos y poner ahí un desarrollo turístico? con empresas Trump, Fue, ¿no? Además, esa fue la idea que Jared Kushner estaba promoviendo. O sí. sea que ya no está él, pero ¿quién está manejando la política de México? Pues es primero que nada, Trump. ¿Miller? Ujú. Miller en cuanto a migración, en cuanto a seguridad fronteriza, que aparte traslapa con la cuestión de narcotráfico, etcétera. Está también este señor que no sé si
bueno, que seguramente lo conocen, a Pete Navarro. Pete Navarro es le llaman el señor Aranceles. Supuestamente él es el que ha sido el creador de las ideas de la política arancelaria de Trump. Es un hombre que ha sido muy influyente en Trump desde la primera administración y sigue siendo súper influyente. Él es un académico, de hecho estuvo en la universidad que yo enseñaba en el sur de California. Es profesor de economía y era demócrata, pero dicen que se dio cuenta que el sistema no estaba funcionando para los jóvenes y que nunca iban a tener las oportunidades que se les prometían. Entonces cambió de bando y empezó a promover esta idea de proteccionismo, ¿no? Selectivo. Y es el que está ahí, como digo yo, susurrándole al oído a Trump y Trump lo escucha. Así que ahora uno de los temas, sin duda, bueno, los temas, supongo, la agenda que trae eh, Ando. Rubio, Landó, para preparar la llegada de Rubio va a ser la onda de la migración, seguridad fronteriza, el narcotráfico, bueno, tráfico de fentanilo, los aranceles. Eso, recuerden que es fundamental para México porque yo le llamo guerra de aranceles de Trump, viola los acuerdos del Tratado de Libre Comercio. Se supone que tenemos un tratado, que no debe de haber ese tipo de aranceles, ¿no? Sin embargo, lo sabido, ahorita en México es un tema, pero candente. ¿Qué va a pasar con el tratado de Libre comercio? comercio. Exactamente, que está sujeto a una revisión el próximo año y que Trump ya ha dicho que bueno, pues nuevamente dice, ese tratado hermoso que yo negocié en 2019, pues quién sabe, tiene cosas que ya no me gustan, así que a lo mejor me deshago de ese tratado. Entonces ahorita no hay ninguna certeza de que se va a revisar, pero se va a mantener. Hay la posibilidad de que Trump diga, con un manazo diga, ya no, no me gusta, ¿no? Y deja a México en una posición súper, súper precaria y pues seria, ¿no? Porque Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, ¿no? Así que más o menos ese es el panorama que podemos esperar para la visita De Marco de Rubio. Marco Rubio. Ah, y otra cosa, China. Acuérdense que Trump trae ahí una pelea contra China, que lo ve como el rival de Estados Unidos y quiere que todos sus, digamos, eh, socios comerciales rompan la relación con China, que ya no Aunque le bueno, compren a ha China, que habido ya no le vendan a negociaciones. China. Aunque en Londres ha habido negociaciones Sí. con China. Pero bueno, ¿qué te parece que eso ya lo dejamos para otra Ujú. programa? Bueno, pues está muy interesante que terminemos con lo que va a ser la agenda de la visita de Marco Rubio y sobre todo este precedente, pues de este fin de semana. Marca muchas cosas. Sí, dime, Pati. Quiero nada más comentarles, hace un rato le mandé un mensaje por WhatsApp a un amigo, en California. Mi amigo fue jefe de la policía de Los Ángeles. Y la pregunta era si él creía que era necesario traer a la Guardia Nacional y hasta los Marines a Los Ángeles porque la situación estaba fuera de control. Entonces él ahorita me contesta y me dice que para nada. Dice, a ver, espérame. Dice, para nada, hay suficientes recursos locales para manejar la situación. Dice, se desplegó la Guardia Nacional, pero es principalmente nada más un esfuerzo innecesario.
que confirma lo que el gobernador Newsom está diciendo. No era necesario traer a la Guardia Nacional, menos traer Están al armamento. generando una situación, como lo Ujú, dijimos exacto, al inicio. exactamente. Aprovecha y eso genera como todo un escenario que legitima toda esta narrativa, todo este discurso mediático de las político contra la migración, contra, ¿no? Y que va a justificar también este gasto militar, ¿no? Porque Claro, se van a sí. venir a apostar a la frontera. Y en última instancia, y esperemos que no, ya acciones más decididas, por decirlo de alguna manera, y no espantar a la audiencia, contra nuestro país. Entonces ahí hay que estar pues muy atentas y atentos. Pues esperamos que justo el gobernador de California pues pueda resolver esta crisis y que no escale más. Y como dice Ruth, para que entonces pues no tengan pretexto pues para venirse con todo a México, ¿no? Y vamos a ver en qué para este discurso del conservadurismo, que bueno, sí, efectivamente lo encontré aquí en las redes a este señor Charlie Quick, que efectivamente está diciendo ese tipo de cosas y pues que está todo el mensaje, ¿no? Del conservadurismo para crear todo un clima justo previo a la visita de Marco Rubio, justo. Muy Pues bien. muchísimas gracias, me da muchísimas gracias, pues ha sido un programa realmente interesante y les doy las gracias a las dos. Ruth, muchas gracias, y Patti, muchas gracias y pues seguimos aquí Gracias. en el regreso de Gracias a Trump. ustedes y a tu audiencia. Gracias. Y bueno, pues soy Bertalicia Galindo, esto es el regreso de Donald Trump y como siempre, pues es un gusto estar con todos ustedes. Ha sido un programa, pues por demás, muy interesante donde hay análisis, reflexión y sobre todo, pues algunos de los parámetros hacia en dónde estamos y hacia dónde vamos con, pues políticas de este personaje, del presidente de Estados Unidos, Donald Trump y sus repercusiones en México y en el mundo. Gracias, hasta la próxima. I was saved by God to make America great again.